Muy buenas. Es martes y vamos a seguir trabajando con OpenCode, Qwen 3.6 y nuestro sitio web que todavía está así. Mirad, en el directo anterior nos quedamos con esto y con varias cosas que pulir. La lista la tengo en otra escena. Os muestro lo que hice tras el directo. Organicé bien los anchos del layout en la home, en el apartado de recursos, aquí también, en el perfil de usuario, en la gestión del blog, que bueno, estaba ahí. Bueno, estaba un poquito mal y lo corregí. En la gestión de los recursos del hub, también, inclusive, aunque no está listo, he puesto las categorías, también la puse aquí la máquina, pero lo puse aquí, con su pantalla de edición que hay que pulir todavía. Además, esto se lo inventó Qwen. Hay que pulir también el color de fondo. Son tonterías de frontend, pero que hay que ponerlas en un segundo plano porque creo que hay más cosas que organizar. También de frontend, ¿eh? Ya nos meteremos en el backend. Bien. Otra cosa que probé y que podemos probar hoy también si queda un poquito de tiempo es coger todo lo que tenemos en la home actual y con Cloud Code lo llevé a Figma. No recuerdo exactamente si lo dejé o lo borré. Dadme un momento porque no, aquí no lo hice. No está. Tampoco está oculto, no. No importa. Pero lo montó perfectamente. Cloud Code funcionó increíblemente bien. Espero que en algún momento Qwen lo haga o algún otro modelo de OpenCode. Y me voy a ir a la escena donde están las notas. Aquí. No, aquí. Mirad, esto es todo lo que apuntamos el día viernes y que no hice ni el viernes durante el directo ni después desconectado en mis máquinas C y B. Habíamos dicho, no se pueden editar los recursos en la administración del hub de recursos. Creo que para eso, eso lo vamos a dejar para luego. La URL debe cambiar cuando el usuario aplica los filtros en el hub. También lo dejaría para luego. En la administración del hub se deben poder gestionar las categorías. Eso creo que podría quedarse por aquí. Vamos a ver. Revisar el breadcrumb del apartado de recursos. Se generaba, pero no tenía enlaces, si mal no recuerdo. Esto lo podríamos poner también ahora. El nav item de recursos debe estar linkeado en el hub de recursos, que lo está. Pero lo que no está es que los ítems internos deben ser las categorías de recursos. Creo que no está eso. A ver. Vamos a ver. No está. Porque las categorías que tenemos ahora son tutoriales, cursos, librerías, design systems, academias y otros. Y no está eso. Un poquito más. Vamos a ver un poquito más aquí. Me estoy cambiando de... Vale. Al listado y el detalle de un blog. Del blog sería darle el ancho que tiene la pantalla de la gestión del blog. Al listado y detalle de un blog, darle el ancho que tiene la pantalla de gestión del blog. Creo que eso está completado también. Y yo me he columpiado. Si me entiendo el español. Construir las URLs públicas de las categorías del hub con las mismas reglas del blog. También lo vamos a dejar para después. Y el Spotlight, creo. Ahora mismo, mirad, vamos a hacer un repasito. Y si sois tan amables, me decís, quiero tocar cosas de front como digo. Sabiendo que no es el diseño final. Creo que aquí tenemos quiero hacer esto que tengo
el acceso al blog y todas las categorías lo quiero hacer aquí. Eso sí lo podemos hacer. Y hay otra cosa que me chirría demasiado. Esta mejora que hice aquí. Mirad que quité las tarjetas del tipo... De hecho, quité la pestaña Dashboard para esta primera versión. A mí me choca que no pueda ver de un vistazo todos los recursos. Es decir, tendríamos que reorganizar las pestañas poniendo recursos como pestaña por defecto. Me parece bien que estén los pendientes, los reportados. Y las categorías, no sé si ponerlas aquí como pestaña. Creo que prefiero que la gestión de categorías estén como separadas. Aquí en el blog entramos al blog, vemos los posts y si pulsamos en categoría, entramos a un listado de categorías donde la podemos editar. Entonces, a ver, Juanito, vamos a ver. Yo voy a ir apuntando en una nota privada que después voy a volcar a la de la escena. Voy a poner así, en principio. Bueno, antes voy a saludar un poquitito porque apenas he hablado, bueno, no he hablado con vosotros. He escrito, hola Eli, hola Edith, hola Tomás, hola Kaz. ¿Quién me queda? Hola Ignacio, muy buenas. ¿Quién está? ¿Quién más está? Por el momento nadie más, por lo menos sois los que habéis saludado a quien he nombrado. Perfecto. Vale, entonces, veamos. Había dicho, en el hub de recursos. Bueno, no, primero, en el ítem de recursos. En el ítem de recursos. La verdad que lo podría ser en la escena también. Me voy un poquito más abajo o más arriba. Esto lo bajo más. Vamos a poner aquí. Entonces, a ver, lo de los recursos está. Esto dije que está, pero lo voy a dejar por aquí. Aquí. Esto está, hay que darle cariño. En el en el navbar del header mostrar como primer ítem cómo ponía el blog. ¿Cómo ponía el blog? Todos los artículos, todos los recursos serían, correcto. El ítem, todos los recursos con link al apartado de recursos. Y debajo, mostrar ítems con todas las categorías de recursos que tenemos ahora. Si creamos categorías, si creamos nuevas categorías de recursos, debes mostrarlas en el desplegable. Ítems y debajo en el desplegable mostrar los ítems con todas las categorías de recursos que tenemos ahora. Si creamos nuevas categorías de recursos, nuevas categorías, se va a entender, debes mostrarlas en el desplegable. De igual modo, las debes ocultar si las borramos. O cambiar si las editamos. Ok. Poco Biblia, pero quedó todo. Otra cosa más relacionada con recursos. Vémoslo así. Ajustes sobre los recursos.
más en el admin. En el admin, voy a ir otra vez al navegador porque necesito verlo con... En el admin, mostrar el listado de todos los recursos por defecto. Mostrar la pestaña todos por defecto. En el admin, en el apartado de recursos del admin, muestra la pestaña todos por defecto. Además, quita la pestaña categorías. Entiendo que va a quitar la pestaña y no el botón. Eso ya es de recursos. Ahora, mirad esto. No sé si pedírselo ahora, pero estaría bueno. Si me voy a... sí, bueno, estáis... No. Estaba escribiéndolo yo y estamos en el navegador. Si me voy a todos los recursos, aquí Qwen se montó estas tarjetas, esta fila con tarjetas raras, pero en realidad a mí me gustaría, en principio, que este listado de categorías sea como el listado de categorías del blog. Entonces, lo que le puedo decir es lo siguiente. Esto es de recursos también. En todos los listados de recursos, usa la tabla y filas del listado. No, me estoy columpiando. Un momento, son dos cosas. En el listado todos pendientes. Todos pendientes. Voy a verlo un momento, que aquí esto tengo muy fino. Todos pendientes y reportados. Todos pendientes y reportados. Muestra usa el mismo formato de tabla que usas en el listado de post del admin del blog. Más cosas. Lo de las categorías. En las categorías del hub de recursos ya está usando esto. Entonces sería solamente en todos, en pendientes y en reportados. Y lo de la edición de una categoría, como hacemos con una categoría de... no. Ya lo tenemos, que me callo la boca. Bueno, creo que por lo pronto podemos lanzarle esto. Decís, a ver, aquí hay comentarios. Se nos rompió el carrusel, dice Tomás, ya estaba roto desde que lo cogió Qwen con OpenCode, pero le vamos a dar más cariño. Bueno, eso también lo podríamos apuntar como para arreglar el carrusel, sí. Mirad, voy a ir a la escena otra vez de aquí y me voy a apuntar, como dice Tomás, en las que estos vienen de front, arreglar carrusel. A ver, hay un color Tomás dice, hay un color de fondo raro en el header, en el panel de la edición de categoría.
Lo hay, sí, sí, sí. Pero eso yo lo atacaría cuando ya nos pongamos con todo el tema de la UI y de los colores y demás. ¿Qué más? Ignacio, Tomás. También hay que retocar botones, correcto. Sí, sí, eso está clarísimo, Tomás. Hay algunos full rounded, correcto, y hay algunos que son rectangulares con bordes redondeados, correcto. El carrusel del giro nos hizo lo mismo que Figma Make. Cuando termina es como que arrastra todo el contenedor. El carrusel del giro. ¿Te refieres a el único carrusel, ¿no? Hay otro carrusel en el giro. Este. Claro, es como que no funciona la tira sin fin, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Después dices, en la página Gestionar Hub hay un link con clic para ir al recurso post. Vamos a verlo, yo creo que sí. Gestionar Hub. Cuando veamos todos los posts. No, 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 no hay nada. No hay nada. Pero claro, aquí es que esto es un poco raro. Funciona, está mal este listado, porque la verdad es que en todos. A ver qué puse yo. Aquí se listan todos como las categorías. Tampoco puedo entrar a una categoría. No, es que estos son. No, este es un listado genérico. Uf. La verdad es que podría ser como el listado de post. Sería el nombre del recurso, la categoría, todo esto. Mm, La verdad que tanto en el listado de post como el listado de recursos, lo que hace falta es un filtrado, ¿no? Porque si aquí tuviera, aquí tenemos todos los recursos, ok. Con el formato usado en el listado de post, pero va a ser igual. Si lo hacemos como, ya le dijimos que lo haga como en el blog y va a tener el acceso a la edición de ese post, creo que con eso está solventa. Mm, Porque tú ponías, en la página de Gestionar Hub hay un link con clic para ir al. No, todavía no, pero con este cambio entiendo que lo va a poner. Seguro. Esos links son los que se ponen en recursos. ¿Te refieres a. Esos links son los que se ponen en recursos. ¿Te refieres a. Sí, estos. Sí, los recursos mismos, claro. Bueno, vamos poquito a poco. Me vuelvo a las notas. Me vuelvo a las notas y en el listado de todos pendientes y reportados usa el mismo formato de tabla que usas en el listado de post. En el listado de todos los recursos pendientes y reportados. Vale. Esto se lo quito y creo que ahora mismo no hace falta nada más. Yo empezaría con esto, con el tema recursos. Voy a dar un último vistazo. Tenemos esto que lo va a arreglar. Esto lo va a ordenar y cuando lo ordene pondrá este formato y en las categorías lo va a dejar igual. Venga, yo me voy a la escena del cursor con el OpenCode abierto aquí. No tengo abierto OpenCode, vamos a abrirlo ya. Un momento, abro así, sí lo tengo abierto. Que por cierto, ¿le veis algo raro a la consola de OpenCode hoy? Yo sí. Está el logo estirado y no es un tema de renderizado es un tema de la extensión. El logo estoy convencido que tiene las letras un poco más cuadradas. Bah, es una minucia, pero como con mis ojos de diseñador no me lo dejan ignorar. Me pone Tomás. No hay tab de recursos aprobados en gestionar Hub.
Los recursos aprobados entiendo que irían en el apartado todos, ¿verdad? No sé si estáis de acuerdo. Estos están aprobados, ¿no? Bueno, claro, es que aquí todos son los aprobados, cuando en realidad todos podrían ser los aprobados, los pendientes, los reportados, etc. En todos van a ir. Claro, claro, claro. Pero estamos de acuerdo que si usamos, que si pinchamos en todos, debería haber un filtro, ¿no? Porque, bueno, esa es buena, Tomás, no había pensado. Eh, rechazados. Rechazados. Axel dice faltan filtros, estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver. Vamos otra vez a las notas, porque esta está buena. En el apartado de recursos, muestra las pestañas todos por defecto. Quita la pestaña categorías. Corregidme. En la pestaña todos muestra, mejor, añade pestaña de aprobados y rechazados. En la pestaña todos muestra un drop down para filtrar el estado de los recursos. Quiero creer que lo voy a poner, como tengo en la cabeza, arriba de la lista a la derecha. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y después le habíamos puesto en el listado todos los recursos pendientes. Usa el mismo formato. Vale. Se lo voy a dejar así repetido. Leo un poquito más. A ver, porque la persona. A ver, revisión, aprobado. No sé si. A ver, si os ponéis de acuerdo entre Axel y Tomás. Aprobado, etcétera. Escaneo fácil, revisión. En revisión. En revisión está aquí. A ver. En reportados. Solamente lo va a ver un admin. Ahí estarían los en revisión, Axel. Y Tomás dice, porque la persona publica un recurso, queda pendiente. Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo, Tomás, con lo de los rechazados. Incluso si están rechazados, se le podría dar una vuelta, ¿no? Podría dejar quedar como idea para buscar un recurso alternativo que ofrezca la misma solución. En revisión pendiente le dices tú, Tomás, a Axel. Venga, vamos a lanzárselo ahora, ya. Me voy a Vibe. ¿Se lo pongo con plan esto o se lo lanzamos directamente así? ¿Qué decís? Copiar. Estoy aquí. Agente directamente. A Tomás le gustan las cosas fuertes. Ok, me parece bien. Te hago caso. Pego. Y se lo lanzamos ya mismo. Lo tengo corriendo todo. Adelante. A ver qué hace. Delegando ponía. Control X down es para ver subagentes. Tomás dice, ya hicimos el trabajo de pensar como plan nosotros. Ya te digo, sí, sí. Y los tambores. Edith va a estar contenta. No sé si recordáis el día viernes, tuvimos un primer prom que lanzamos que fue el Super Prom
Hola Oliver, donde le pedimos que analice el proyecto que teníamos por separado, que analice cómo incrustarlo en el proyecto principal, que lea el Design MD basado en Eleven Labs. Es decir, le habíamos pedido un montón de cosas y la respuesta fue no muy lenta, pero se llevó unos minutitos. Bien. Después, las iteraciones que hicimos las hizo mucho más rápido. Pero cuando yo me quedé después del directo en la máquina B, retocando cosas de la lista que buenamente puso Tomás en el hilo del P241, hilo que por cierto está en nuestra comunidad de Discord, cuando le fui pidiendo cosas, como digo, Quen 3.6 respondía rapidísimo y en ningún momento me dio errores o hizo cosas raras. Cuando le pedí algo puntual, pum, 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 respondía muy bien. Eso me dio más ganas de seguir usándolo. Después el fin de semana decidí descansar un poco. Era lógico. Pero tiene buena pinta. No sé si sabéis, os estoy preguntando, qué otro modelo que ofrece OpenCode Go es mejor para toda la parte de backend más que de frontend. Si lo sabéis, decídmelo, por favor. Kaz dice, Juan, consulta. En el último directo que hiciste, alguien mencionó algo sobre ver skills de Cloud Code para usar Figma. Y no, y me quedó dando vueltas la idea. ¿Es algo que te interesa explorar? Me interesa explorar. Me interesa, Kaz. Mm, lo estoy haciendo en mi trabajo con Cloud Code, que lo uso un montón. Y lo estoy probando. Hay buenos resultados y, y lo pienso traer aquí. Es más, lo que estoy haciendo es combinando el Design MD, más de uno, con varias skills. Y los resultados, la verdad, están muy bien. Fabson Good pregunta, ¿cuál es el mejor modelo que tiene OpenCode? A mí me han dicho que Quen 3.6 va muy bien. Me han dicho que va muy bien Química 2.6, creo. Y me han dicho que también va muy bien el GLM. No me acuerdo exactamente, a ver si está aquí. Model. A ver, aquí tengo el OpenCode Go, el DeepSeek. Algo creo que escuché en YouTube que iba bien. Es el GLM que me dijeron que también va bien. El Kimi va bien. El Minimax va bien, pero escuché que Midu dijo que no tan bien como el Quen o el Química 2, creo que era, que dijo. ¿Esto está trabajando? Ah, no, ¿ya terminó? No, sigue trabajando, tío, sigue trabajando. Fijaros que, aunque no le pedimos plan, él se trazó su listita de tareas, cosa que me parece muy bien. Em, a ver, dice Tomás, lo único que escuché para backend es el DeepSeek. Ah, interesante, Tomás. DeepSeek más para backend. Pues lo tenemos que probar. Y Tomás le responde a Fabson Good, depende, muchísimo, por lo que quieras, para lo que quieras estar claro. Y Gaz dice, me emocionó porque yo aún estoy pegada a Figma. Pero pegada en qué sentido, Gaz, que no, todavía no te animas a hacer cosas en código, ni Cloud Code, ni algunas de Open Code. ¿A qué nivel de pegada Figma? Sigue trabajando esto. Hoy me está respondiendo en inglés. No eran muchas cosas tampoco. A ver.
El navegador está mostrando errores ahora mismo, mirad. Pero bueno, está... ¿Ya no? Sí. Lo pinta bien, lo renderiza, da error, lo renderiza. Está trabajando todavía, está trabajando. Sigue trabajando. La listita que tiene, pintó más puntos, seguramente sí. Se ha cargado otra vez la landing. Siguen, le faltan 3. Está actualizando la parte del hub, del admin. Removiendo la categoría en la pestaña de categorías. Añadiendo probados y rechazados. Vale. Si está el navegador funcionando, supongo que ahora lo que está hecho es el desplegable. Correcto, mirad. Esto ya lo hizo. Teníamos aquí el listado de post y si vamos a academias, todavía no lo tiene montado. Mi pregunta es, ¿no lo tiene montado porque todavía no lo hizo o porque no lo hizo porque no se lo comentamos? En cualquier caso, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a venir aquí, me voy a cambiar de escena, vengo aquí y me voy a apuntar lo siguiente, como digo. Vamos a ver. En realidad, el listado de recursos público no es un listado como tal, es un grid como los posts. Crear grid de recursos para cada categoría. Evidentemente será un solo grid que se va a pintar de forma dinámica. Vuelvo aquí. ¿Cómo va esto? Tengo un... Ok, cambios completados, todo. Bueno, hizo todo. Hizo todo. Bien. Yo me vengo otra vez al navegador y voy a recargar. Como dijimos, los ítems están metidos bien. Tenemos el listado, el grid genérico. Esto también hay que darle cariño. Pero el grid de una categoría todavía no existe. Ok, esto está. Si nos vamos al apartado de ahora mismo llamado Gestionar Hub, tenemos. Bien. Tenemos todos pendientes, reportados, aprobados. Ok. Ahora mismo son los mismos. Por ahí le faltaría el numerito en la pestaña para que nos dé un poquito más de contexto. Hay algo que me está preocupando. Hay algo que me está preocupando. ¿Sabéis qué es, no? No tengo posibilidad de editarlo. Puso el filtro, no lo puso a la derecha, pero bueno, mientras tanto lo vamos a dejar aquí. Me voy a las notas. Me voy a las notas. Añadir, mostrar, icono, edit en los listados de recursos. ¿Estamos de acuerdo? Sigo. Esto estaba entero. Lo que voy a hacer ahora, ya está. En realidad está. No tenemos ahora bueno, las categorías estaban. Lo que le voy a pedir es, bueno, lo que voy a hacer antes de pedir es lo siguiente. Voy a entrar, bueno, soy un usuario, me voy a recursos, quiero contribuir con un recurso. Este es mi blog. Metemos contenido, blog. Enviar, ¿vale? Queda ahí. Si me voy al admin, tengo en pendientes 1 y aparecerá aquí. Tengo para probarlo, ¿ok? Y para eliminar. Y digo yo, si lo rechazo, debería pasar a rechazados.
Bien, bien. Ya después veremos si el backend está funcionando, pero en principio, bien. Con el cartón piedra está bien. Filtrado. Aprobados. Rechazados. Hay una cosa que no me gusta, pero bueno, eso es pulir. Aquí, en todos. No, están todos. Ah, no, no, es que el ancho de las columnas es un poco extraño. Me choca un poquito que cambien, pero bueno, no pasa nada. Creo que está bien. Esto sigue estando exactamente igual. Una cosa más que no probamos. Categorías. Nueva categoría. Blog. Blogs con info de interés, qué sé yo, lo que sea. Interés. Vale, que el navegador este está bien, no pasa nada. La categoría sería Hub, categoría blog, ¿ok? Esto lo del color, le vamos a quitar lo del color, ¿eh? Se lo voy a poner. Le he pedido la información SEO como en las categorías del blog, crear categoría. Ahora debería aparecer la categoría blog en el desplegable. Perfecto. También debería aparecer en el... Bien, bien. Y también... Bien, bien, Cuen, bien, Cuen. Muy bien, Cuen. Bien. Voy a leer un poquitito. Vamos a ver. Hasta ahora bien, ¿eh? Bien, lo hizo bien. Ha funcionado mejor que el día viernes, creo. Vamos a empezar a leer. Tomo un poco de té. Dice Kaz, sí, todavía, cuando le pregunté eso, sí, todavía no me animo a hacer algo completamente con bytecoding. Anímate, Kaz. Y además, por trabajo estoy siempre con Figma. Así que me llamó mucho la idea de integrar Cloud más. Utiliza Cloud Code si puedes junto a Figma porque yo lo uso todos los días. Está muy bueno. Dice, dice Kaz, yo vivo mis fantasías de bytecoding a través de ti. Vale. Vale. Y Tomás dice, qué raro que no le puso al editar. Sí, sí, lo de las acciones me pareció un poco raro, Tomás. Y ahora que dices eso, vamos a apuntarlo porque si no se me va a pasar. Y ahora sigo leyendo. Lo había puesto y yo estoy medio dormido. No digo nada. Continúo. Diego, muy buenas. Si vas a iniciar en bytecoding, usa OpenCode primero para que vayas agarrándole el hilo. Si vas con Cloud, vas a tener que ser con una suscripción un poco cara. Ya, eso supongo que se lo responde Diego a Kaz. Tomás dice, Juan, ¿se le podría agregar un mensaje al rechazar tipo drop-down con opciones como este recurso ya existe? Espera, esa está buena, Tomás. Ese mensaje le debería llegar por correo a quien lo sugirió. Me parece buena idea. Ah, bien, lo pones ahí. Así le llega al usuario. Vale. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto y lo voy a apuntar, pero no para ahora. Cuando nos metamos más con backend y uso. Voy aquí y me lo voy a poner en el otro listado, ¿ok? Aquí. Sí. Cuando un admin rechaza un recurso, le llega, se le manda al usuario una notificación del rechazo y el motivo. Perfecto, Tomás, gracias. Voy a ir al navegador otra vez. Voy a leer a ver si me queda algo más. Edith dice, el responsive, revísalo, ¿qué tal está? Vale, con lo nuevo, ¿no, Edith? Bien, buena idea. No lo hice. Vamos allá. Empiezo con la home. Activo el inspector. Ok.
Vale, les dejo pequeñito y ok aquí. Y vamos a esto. Primero, al menú hay que darle un poquito de cariño, sí, no pasa nada, eso será luego. Al desplegable está todo aquí, están todos, perfecto. Vamos a el listado de todos los recursos, eso estaba todavía y sí, eso se lo habíamos revisado otra vez. Vale, gestionar hub, vamos a ver cómo funciona esto. 33 personas, 32 personas, dale un like, por favor, que nos estamos dejando la cabeza y la materia gris en esto. Vale, esto está... me gusta que él solo haya decidido minimizar la información en la tabla cuando es en formato mobile. Con subtítulo truncado, bien. A ver qué hace con la opción de editar. Seguramente eso ya está contemplado en el listado de post. Correcto. Lo hará igual, supongo. Cuando añade dos cosas. Yo le dije botón de editar, pero también aquí está, el de borrar, pero también hay un enlace que abre una pestaña con un link al post. También debería, bueno, vamos a ver si lo hace solo. Continúo, me voy al hub otra vez y en realidad está todo. Categorías va a seguir funcionando. Está funcionando igual. Bueno, aquí hay que darle un poquito de cariño, porque los nombres de los posts, perdón, de los recursos, se truncan, pero los nombres de las categorías no. Vamos a lo siguiente. Eso me lo voy a apuntar, pero para después. Revisar comportamiento responsive en las tablas y listados genéricos. Genéricos como para que lo pidamos y revisamos en todo. Me voy al navegador otra vez. ¿Queda algo más por revisar? ¿Responsive? No. Supongo que esto está igual. No, esto igual. Veamos. Cierro esto, leo un poco más. Después hay comentarios entre Kaz y Diego. Tomás dice... No, Tomás sigue hablando con Kaz. Venga, voy a lanzar este mismo... Son dos. Son dos y voy a decirle así. Mostrar icono edit y los demás en los listados de recursos. Crear grid de recursos para cada categoría. Y ya que estamos... Bueno, es que estoy pensando lo siguiente. Si le pedimos un... Esto ya hay que revisarlo bien. Si estoy aquí en todos los recursos, este sidebar de... Vamos a pedirle algo que a lo mejor en el futuro cercano cambiamos, pero ahora mismo el cuerpo me pide lo siguiente. El cuerpo me pide lo siguiente. Yo voy a dejar la escena del navegador porque quiero apuntar cosas mirando el navegador. En el sidebar es más, le voy a decir, por lo pronto, elimina el sidebar de el grid de recursos. Es decir, todo esto que estáis viendo aquí, que me lo voy a cargar. Ahora, mueve el filtro de recursos sobre el grid. Entiendo que lo va a poner igual que en el filtro del listado del admin. Y además, el botón que mueve el botón con... La verdad es que el copy es
se voy a poner así, sugerir recursos hasta que Edit nos diga lo contrario. Arriba a la derecha del grid. Es decir, he pedido que se cargue esto. El buscador también le digo así que lo... Bueno, el buscador lo va a eliminar, porque le dije que elimine todo el sidebar. Pero esto iría aquí, como en el otro listado, aunque esto es un grid, y esto iría aquí, en principio. Entonces, lo último, que elimina el sidebar del grid de recursos, elimina el sidebar, y entre paréntesis voy a poner buscador de recursos. No, le voy a decir así, se lo dejo así. Copio, me voy a Vibe, a la escena de Vibe Coding y se lo voy a pegar. En el mismo hilo tenemos 54. Perdón, 21%, sí, se lo voy a bajar aquí. Pego. Vamos a ver. Aquí está lo que le puse. Bien. Mientras tanto me vengo a la 37 personas. Así me gusta. Bytecoding con OpenCode. Dale un like. No tengo vergüenza ni nada. Notas. Aquí. Una cosa. Espera, ya me estoy volviendo loco. Todo esto lo hizo. Todo esto lo hizo. ¿Verdad? Mientras... correcto, esto lo hizo. Esto lo hizo también. Lo pondré en el hilo del P242, que es este directo en Discord. Muestra la pestaña, también lo hizo. Añade pestaña, también lo hizo. En la pestaña también lo hizo. También lo hizo. Bien. Y claro, ¿por qué tengo la manito yo? Porque esto lo estábamos apuntando. No se puede dar otra cosa. Vale, es que en realidad esto es lo nuevo que le puse ahora. Claro, esto lo puse por detrás. Vamos a ponerlo aquí. Me voy a acostumbrar a hacerlo... Vale. Esto está hecho. Esto lo va a reportado a su mismo formato de tabla que... Esto también está hecho. Está hecho. Cuando revisamos esto, marcaré en verde y pondré otra manito si hace falta. Vale. Ya más o menos me ordené la dinámica en la cabeza. Vamos a ir al navegador. Esto, bueno, primero, antes, está haciendo cosas, pero aquí entiendo que ha removido el sidebar, puso esto aquí, lo puso esto aquí. Todo esto se lo tiene que cargar, porque ya tenemos un buscador, que será un spotlight, pero esto no me gusta aquí. Vale. Vamos a ver cómo van las cosas por aquí. Vale, dice que terminó. Removió el sidebar, los filtros arriba del grid, mover, sugerir recursos a la derecha, a la derecha de los filtros, correcto. Añadir categoría, vale, el listado de categorías, ahora lo vamos a ver, el grid de categorías. Añadir, claro, bueno, generó un Slack propio de cada categoría, correcto. Y si hago clic en la bar, me voy a ir a ver solamente esas categorías. Y después el grid de recursos, 1, 3, vale. Vamos a ver. Navegador. Veamos. Evidentemente hay que decir, bueno, hay que decirle que me lo voy a poner aquí. Momento. Y ahora miro el navegador. Eliminar buscador del grid de recursos y eliminar tags sobre el grid. Vale. Navegador, Juanito, y seguimos viendo. Venga. Esto hay que quitar, lo vamos a quitar. Esto también lo vamos a quitar. Ahora, voy a quitarlo del responsive porque ahora mismo no va a haber problema.
Aquí estamos con todos. Igual. Academias. Ok. Cambia la URL. Bien. Bien. Y ahora no se lo pedimos, pero entiendo que lo va a hacer bien. ¿Qué pasa cuando entremos en un recurso? La URL debería ser hub, categoría academias barra el recurso, el Slack. Pero bueno, esto está funcionando correctamente. Ya veremos cómo se está generando la información SEO y demás, pero eso para después, para otro directo, vamos. Bien, eso está. Ahora, si me meto, por ejemplo, en este recurso, Material Design 3, aquí está haciendo algo raro. A ver, los breadcrumbs. Aquí también tienen que dar cositas. Vamos otra vez. Yo estoy en todos los recursos. Hub. Perfecto. Ya le buscaremos la URL correcta. Me voy a cursos, Hub, cursos, y yo me meto en Refactoring UI. Debería ser Hub, cursos, Refactoring UI. Y aquí hace una cosa muy rara. Es Hub, pone recursos, pero se olvida de cursos y se olvida de Refactoring. A ver. Se lo pongo ahora, ¿no? Se lo debería poner ahora. Dame un momento. Lo voy a escribir yo mirando sin cambiar el navegador. Primero, bueno, voy a cambiar a la escena para que veáis los checks que pongo de lo hecho y lo que falta por hacer. Ah, bueno, falta el momento. El edit. Falta el admin. Me emocioné. Lo hizo. El front está hecho. Tenemos la posibilidad de ir al detalle de un recurso. Bien. La URL ahora vamos a tener que pulir. Editar. No me funciona. No me funciona el editar. Quiero creer que el editar de un post está. Ok. Uy, esa es gorda, ¿eh? A lo mejor hay que decir las cosas de forma más específica. Vale, y borrar. También borra, por ejemplo. Bueno, sí, eso lo habíamos visto, sí. Sí. Vale, entonces, que funcione el editar. Vamos a ponérselo. El edit está, perdón, que funcione, mostró el icono editar, pero el editar, el icono editar un recurso debe mostrar una pantalla para editar dicho recurso con el mismo formato. Voy a ponerle con el mismo formato de edición de un post del blog. Si lo hace así, yo espero que lo que me dé es un apartado de edición que tenga todo lo que es la parte, vamos a decir, web, con sus opciones y también toda la información SEO. Vamos a pensar que lo va a hacer así. Vamos a seguir marcando en verde y lanzamos todo el programa. Crear grid de recursos para cada categoría, lo ha hecho. Eliminar sidebar, lo ha hecho. Mueve el filtro de recursos, lo ha hecho. Mueve el botón arriba a la derecha, lo ha hecho. Ok, ahora, el icono de editar, eliminar el buscador de grid de recursos, eliminar el tag sobre el grid de recursos. Y esta es la buena. A ver. Ajustar la creación de la URL de un recurso con el siguiente formato. En principio, hub, categoría,
Bueno, lo voy a poner en español por... No, se lo pongo categorías, lo pongo así, en español. Total. Slack. Le pongo debe ser igual que el formato de breadcrumb. Lo va a entender, ¿no? Lo va a entender, digo yo. Me paro aquí un momento y antes de lanzarlo os leo por si hay algo que se me está pasando a mí. A ver. Vamos a ver. Tomás decía, en el gestionar hub le pediste que añade un botón. Sí. Faltaría algo que para ver el recurso. Para ver el recurso. Y no tiene, Tomás. No caí en eso. No caí en eso. Aquí. Claro. Bueno. Bueno, no te leí, pero te lo pensé. Lo tenemos. Eso lo tenemos. Eso lo tenemos. Pone. Esto no lo entiendo. Tomás, alguien de Atlassian va a leer esto y se va a poner a llorar. Blog de notas, guión. Vale, que han puesto Atlassian en el blog de notas. ¿Eh? No sé si me estoy entendiendo. ¿Hay un Atlassian? No, no sé, entonces no me entero de la broma, Tomás. Esta vez nos sacaste los tambores. Dice, pocas alucinaciones en el momento de tensión. Y lo de excelente, eso no me entero. Tomás, no pasa nada. Lo del recurso lo puso esto. Lo de ver recurso lo puso solo. No. Lo digo por las anotaciones en el blog de notas. Vale, ya te estoy entendiendo, Tomás, ya te estoy entendiendo. Es una broma que nace en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque no lo conté. Todos los jueves en nuestro canal de Discord, que está en ese código QR y también en el link que tenéis fijado en el chat y que ha puesto yo otra vez. Todos los jueves, como digo, hacemos una charla de voz donde hablamos de UX y UI y de IA aplicada al UX y al UI. Y el jueves pasado se habló de Atlassian y el blog de notas. Concretamente de un Google Sheet. ¿Qué más? Y lo de la URL le digo que debería aplicarse a publicaciones y recursos por igual. Sí. Entiendo que es lo que le pedí. Bueno, ya está. Me voy a las notas de lo que todavía tiene que hacer. Copio y se lo copio y como digo, y se lo lanzo a mi amigo Quen 3.6. En el mismo, todavía está el 25%. Viva Quen. Qué bien que va. Ahora va a fallar porque me va a quemar. Veamos. Me voy un momento al listado mientras trabaja. Y ¿cuánto llevamos? 58 minutos. Aquí habíamos puesto, la URL debe cambiar cuando el usuario aplica los filtros en el hub de recursos. Claro, cuando estaba usando los filtros, que no las categorías. Los filtros de aprobar. Los filtros de aprobar. No me interesa. Hoy no me interesa. A lo mejor el día de mañana sí. En principio no lo vamos a tocar. Añadir los filtros en la URL estaba pensando en los filtros como que eran los que antes eran las categorías, así que lo voy a borrar esto. En la administración del hub se deben poder gestionar las categorías. Esto es lo que yo había marcado, le había dicho que está hecho y lo dejé sin marcar. Porque si me voy al navegador, sí, las categorías las tenemos. Se pueden editar tranquilamente. Bien, vamos otra vez a las notas. Revisar el breakdown del apartado de recursos. Lo voy a poner
revisar el breadcrumb del apartado de recursos. Sí, sí, esto está bien. Vibe chat. Escena Vibe chat. ¿Sigue trabajando? Sí, sigue trabajando. No hay ningún comentario más. No hay ningún comentario más. Vale. ¿Qué hago? Ya llevamos, como digo, una horita. Si hace todo esto bien, cortamos aquí o hacemos algo más de la lista. Algo chiquitito, algo que no veamos ahora mismo, que sea de frontend, ¿eh? Una cosa que no comenté es que esto lo quiero hacer en offline o otro día con más tranquilidad. Cuando el viernes pasado dijimos que teníamos que ajustar el ancho del contenido a el contenido del header y del footer, lo hice, pero cuando me puse a ver el resultado en esta landing y pensando en el contenido mostrado en otras landings de este sitio web, no sé si quiero que todos los bloques ocupen este ancho. Me interesará tener por lo menos 3 anchos. Este, uno más estrecho, para centrar el contenido un poco mejor en los casos donde se necesite, e incluso uno full width, que también puede interesar. Entonces me voy a apuntar eso en las notas para, hoy no, pero para cuando lo hagamos. Hay más cositas, hay más cositas. Crear al menos 3 anchos para bloques de contenido. Y voy a poner así, full width, wide, que sería el ancho máximo del contenido, digo, y cómo sería el estrecho. Bueno, por ahora voy a poner estrecho. O focus. Angosto, como me lo diría mi abuela. Ok. Mientras Quen sigue trabajando, que lo estoy viendo en una ventana que está debajo de esto, revisemos lo que quedaba por aquí abajo. Revisar el comportamiento responsive y las tablas y listados genéricos. Me lo apunté porque hemos visto que, aunque funciona el comportamiento de las columnas, responsive es más, en las tablas y listados de genéricos. Revisar columnas, truncados, etcétera. Cuando un admin, esto lo dijo Tomás, muy buena idea. Esto es el listado y detalle de un blog, darle el ancho que tiene la pantalla de gestión del blog. Esto ya estaba hecho. Es que yo también escribo como mi abuela. Al listado de detalle de un blog, del blog será así. Darle el ancho que tiene la pantalla del listado de gestión. No, esto sería el listado de detalle de un recurso. Esto ya lo hicimos. Ya está. Funciona. Construir las URLs públicas de las categorías del hub. Se está haciendo ahora. Esto se está haciendo ahora. Es esto. Entonces lo quito, lo borro, lo dejo borrado. Vale. Por el momento todo ordenado. ¿Cómo va mi amigo Gwen? Sigue currando. Sigue currando. ¿Hay comentarios? A ver. Jawad. ¿Qué está creando? ¿Qué está creando, chat? Ah, vale. Lo preguntas al chat y Tomás te responde. Buenas. Está creando la web de la comunidad. Correcto. Comunidad UX FOMO. La que tenemos en Discord, pero que también va a vivir como comunidad
que no solamente contenido, en nuestro sitio web, que es uxfomo.com. Rocco, ¿qué tal Bacuen? ¿Alucina mucho? Que te respondan las demás personas en el chat que lo han visto trabajar el viernes y hoy. Que lo digan los demás, yo no. A ver si tengo, creo que tengo algunos comentarios. No, no tengo comentarios todavía en Discord. Nada. Cuen sigue currando. Tomás le dice a Rocco Dev Design, buen nombre, buen nickname. Rocco, por ahora no tanto. El viernes hizo 2 o 3 cosas raras, pero nada que al segundo prompt no haya corregido. Le pongo un +1 a lo que dijo Tomás y además añado algo más, Rocco. Si lo comparamos a Cuen como alucinaba en su momento Google Studio, Figma Make y demás, no fueron las alucinaciones, fueron minucias, diría una que yo sé. Eso fue lo más raro que hizo Tomás. Se inventó un doble layout en solamente una pantalla y colores de fondo que nunca pedimos. Tomás añade, por el precio no le podemos decir nada. 43 personas, denle un like por favor. Terminó y yo te estaba hablando, pidiendo likes y terminó. A ver, todo hecho. Me encanta que lo ordene por colores. Open Code, cada día me gusta más. Vale, vamos a probar. En lugar de ir con este listado, voy a ir con mi listado. Vale. Aunque está muy ordenado esto. Un momento, voy a copiar esto. No, voy a ir con mi listado. Juan, ordénate. Venga, vamos allá. Me voy al navegador. Recargo. Me rasco la nariz. Vale. Esto por el momento lo voy a dejar aquí. Lo primero, el icono de editar de un recurso debe mostrar una pantalla para editar dicho recurso con los mismos formatos de edición de un post. Ok, me logueo, entre comillas, voy a recursos. Este icono que no lanzaba nada, vamos a ir a uno gordo. Bien, bien. La información, que por el momento es esta, a lo mejor estaba pensando que llegado el momento, no sé si para el MVP, pero bueno, para el MVP a lo mejor también. El detalle de un recurso me pide que haya una imagen. Es verdad que si le ponemos la URL, esa URL podría pintar el Open Graph de ese link, pero ¿qué decís? Ponemos nos apuntamos en el listado, poner una imagen al recurso como tiene un post, por ejemplo. No para hoy, pero me lo voy a apuntar. Mostrar, poder añadir una imagen al detalle de un recurso. Además, esa imagen podría ser una imagen Open Graph a medida por si la URL de ese recurso se comparte. Venga, entonces, mirando en mi listado, lo de... voy a empezar a pintar de verde cosas aunque no lo veis vosotros. El icono de editar ya funciona. Ahora, siguiente, eliminar buscador del grid de recursos y eliminar los tags del grid de recursos. Eso casi seguro que lo habrá hecho como que me llamo Juan. Vamos a ir al primero. Uy, uy, uy. No lo ha hecho. No me lo puedo creer. Y si vamos a una categoría... Perdón. ¿Por qué? A ver, eliminó... Ojito, 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 ojito. Ojito. Hizo algo, pero es creo que por error mío. Yo le hablé... Mirad. Yo le hablé... Eliminar buscador... Es eliminar el buscador de grid
lo hizo porque yo dije buscador, pero puse eliminar tags sobre el grid de recursos. Vale. Si nos vamos al navegador, yo cuando decía de los tags me refería a esto. No lo ha borrado, pero lo que ha borrado, atención, son los tags que había en cada una de las cards. Correcto, correcto. Vamos a corregirlo hoy. Notas. Prompts. Verde, el buscador. Ahora, manita, para abajo. Ya tengo la cabeza el proceso. ¿Eh? ¿Cómo dirían los modernos? Bueno, la palabra que usan los PMs también, también usada. A ver, digo, aunque no sé si me va a gustar, lo voy a dejar igual. Volver a mostrar los tags de un recurso dentro de su card. Bien, esto lo quito de aquí y voy a seguir, y vamos a ver, antes de seguir con esto, lo de ajustar la URL de los recursos. Navegador. Recargo. ¿Qué? Probamos esto. Ya ahora vamos a buscar, voy a buscar el nombre exacto de esto para eliminarlo. Pero venga, me voy a todos. Hub. Vamos a ir a una categoría. Desarrollo. Perdón. Vamos, Hub. Design Systems. Hasta ahora está funcionando bien. Ahora debería ser Hub, Design Systems, Material Design 3. Bien, bien. Lo ha hecho bien. Misma estructura que en los breadcrumbs. Bien. Entonces, me voy a las notas y le meto un verde aquí. Y ahora sí, voy a ir a la parte pública otra vez. Y en principio, como no sé cómo llamarle a esto, no me lo quiero aventurar, voy a ir al bloque que se llama... ¿cómo se llama esto? Div con botones de categorías. Mira, es tan fácil. Punto. Notas. Esto lo pedí y en los grids de recursos elimina el div con buttons que de categorías de recursos. En principio le mando esto, pero antes os voy a leer por si me estoy olvidando de algo. Voy a ponerme aquí todavía. No, aquí no, Juan. Aquí. Pero os leo. Borró, vale, fíjate si lo borró. Me decía Tomás, fíjate si lo borró solo de la card o del post también. Vale, esa es buena. Venga. Si yo me voy a la gestión. No, sigue estando. Sigue estando. Y ahora, si le decimos que lo vuelva a mostrar, se deberían pintar estos tags. Sigo leyendo. No le digo nada al respecto. El framework. Cuando se usa... Fíjate si lo borró solo de la card o del post. El framework pones. Cuando se usan los filtros dentro del hub.
Cuando se usan los filtros dentro del hub, no cambia la URL. A ver, en principio dije que no quería que cambie la URL. Porque no, lo dije así porque quiero pensar bien cómo estructurar eso. Pero a ver, si yo estoy aquí, me voy al hub. Están los más recientes, más votados. En principio está funcionando como quería, ¿eh? No sé si ahora mismo lo quiero como URL. Por ahora lo voy a dejar así. Lo que sí podría poner es... Lo que sí podría poner en las notas es lo siguiente, Tomás. Bueno, aunque esté repetido, lo voy a apuntar así. Pensar cómo... pensar que vamos a... Pensar cómo vamos a hacer funcionar correctamente y de forma eficiente los filtros aplicados en el listado de recursos. Madre mía, el storytelling. Vuelvo aquí y sigo leyendo. A ver dónde me quedé. Aquí. Veo los tags dentro del recurso. O sea que los borró de las cargas. Correcto, correcto, Tomás. Rocco dice, dale clic derecho, copiar ruta. Sí, al elemento. Sí, sí. Podía haberlo hecho, Rocco, es verdad. Te copia el elemento exacto con las clases. Sí, sí, lo sé, lo sé. Gracias, igualmente por el consejo. Federico dice, buenas, ¿qué tal? Es el Quen. ¿Qué costo tendría? Bueno, Tomás, no sé si alguien le responde a Federico, por favor. Y Tomás me dice, Juan, por ahora puede quedar así, pero si el usuario filtra, entra a un recurso y vuelve, va a volver a la pestaña. Bueno, claro, bueno, en ese caso, Tomás, justo, este caso que tú estás diciendo es, cuando yo apunté lo que apunté hace un momento, es pensar cómo va a trabajar de forma eficiente en todos esos casos. Sí, 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 está claro, Tomás. Rocco dice, selector CS se llama... vale. Ok, me pasó en alguna web y es insoportable, correcto, estoy de acuerdo contigo, Tomás. Tomás le dice, le cuenta los costes de Quen y OpenCode Go a Rocco. Y yo ahora, no, a Rocco, no, a Fede. Venga, le voy a lanzar, como digo, lo último que apunté. Y si lo hace, me voy a cenar. Vibe. Escena, aquí. ¿Tenemos contexto? 40%, tenemos todavía eso ahora. Pego. Uy, ahora lo pego así, sin botón derecho. Perfecto. Bien. Hay más comentarios. Hoy no se ha congelado el chat, ¿verdad? Federico dice, súper barato, che. No se ha cortado el chat hoy. Y todavía está el mensaje fijado. No era problema del mensaje fijado. Bien. Sigue trabajando. Voy al navegador por si vemos más cositas. Esto de aprende, bueno, hay que ver qué se hace con esto. Esto, lo de conversaciones podría llamarse hilos, si realmente dejamos ese nombre. Sería nuestros hilos de Reddit, pero en nuestro propio sitio web para cuando Discord se cae.
Vale, sigue trabajando. Esto de los likes no me termina de convencer mucho, pero bueno. Las URLs buenas. Uy, este botón. Uy, este botón. Qué raro que haga, que construya este botón rarísimo. Es horrible. Todavía en los enlaces a esto hay que ponerlos como aquí, ¿eh? Si nos vamos a una categoría, aquí funciona. Ya lo tenemos apuntado. Decía el botón de un recurso. Aquí, visitar el recurso. Uf. Me lo voy a apuntar mientras está trabajando. No, ya terminó. Ya terminó. Me lo voy a apuntar y ahora reviso. Mejorar el CTA del detalle. Mejorar el CTA que manda al usuario al link del recurso. Me quedo aquí. No, me voy al navegador y reviso las mejoras. Lo primero, eran dos cositas. Volver a mostrar los tags de un recurso dentro de su card. Estamos en la home, vamos a ver el card aquí. Lo sigue mostrando aquí, perfecto. Evidentemente lo va a mostrar también en el listado porque estará usando un solo componente. Correcto. A los filtros también hay que darle cariño a nivel UI. Bueno, esto está funcionando. Lo arregló bien. Vamos a meterle una tarjeta, un check verde. Y bueno, y esto, que creo que se vio, pero no le presté atención yo. Era lo siguiente. En los grids de recursos, eliminar el div con buttons a categoría de recursos. Lo ha hecho bien. Este es el genérico en todos, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, 1 hora y 22. ¿Ha funcionado mejor que el día martes, el día viernes? ¿O estoy equivocado? Tuvo algún desliz, pero creo que el error fue mío. Cuando, por ejemplo, no borró esos botones y a los que yo le dije tags. Yo creo que el error es mío. Creo que hoy funcionó mejor, Quen. ¿Qué opináis? A ver, aquí hay más comentarios. Ay, no me lo digas, Tomás. La escena está congelado. No había prestado atención a eso. El chat está hablando. Yo lo veo congelado en pantalla. Pero es cosa, dice Tomás, pero es cosa de YouTube, creo. Cuando voy a otra pestaña y vuelvo a YouTube, se me queda trabado igual. Puh. Dice Rocco otra vez. Oh, y OpenCodeGo también tiene muchos... Sí, tiene varios modelos, correcto. Sí, tiene un montón, Rocco. Dice Tomás, sí, funcionó mejor el Quen en este caso. No rompió nada ni inventó nada raro. Estoy completamente de acuerdo. Yo me voy muy satisfecho. Gracias a las 48 personas que están ahora mirando esto. Y nos vemos el día jueves en la charla de voz que hacemos en nuestra comunidad de Discord. Y el día viernes en este canal de YouTube. Gracias y seguimos.